Nuestra segunda invitada, Su Excelencia Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de Educación de Panamá, con su ponencia magistral Reinventándonos para avanzar, acciones y soluciones. Adelante, ministra, bienvenida a nuestro foro educativo. Y muy buenos días a todos, un cordial saludo y qué día más lindo tenemos hoy. Queremos darle un saludo en especial a nuestra querida, apreciada Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, a la profesora Noemí Castillo, presidenta de la Comisión de Educación, a don José Luis Guzmán, consultor de UNESCO y ex viceministro de Educación de El Salvador, al doctor Juan Bosco Bernal, expositor, a la profesora Eneida López, a la licenciada Stephanie Cohen, a nuestro apreciado Marvin Castillo, a Lorena Valencia, Alfonso Grimaldo y a todas las personas que nos acompañan hoy, donde este tema se convierte en un desafío. Y definitivamente el hecho, me pueden subir la presentación, donde a raíz de la solicitud de ustedes sobre repensar y reinventar para pensar, definitivamente nosotros hemos tenido como país, como sistema educativo y como sociedad una ruptura, una disrupción y un punto de inflexión en lo que el tema educativo se refiere. Y no solamente en el contexto de nuestro país, sino en el contexto de la región y del mundo entero. Significa que todas las acciones que nosotros vamos a plantear son acciones que han sido ya consensuadas y que nosotros estamos desde ese enfoque geopolítico, desde este enfoque educativo, coordinando y accionando con los diferentes sistemas educativos de la región, desde el bloque de SEXICA, desde el Foro de Ministros Iberoamericanos y desde otros entornos para tomar las decisiones oportunas y pertinentes en esa capacidad que vamos a tener, no la ministra de Educación, que vamos a tener que tener el Estado panameño y el sistema educativo para repensar y reinventar en medio de una ruptura que se da llamada COVID. Sin embargo, para nosotros es importante, y por eso lo pongo de primero, que toda esta trayectoria que les voy a presentar en el tiempo que me han asignado, me encanta hablar bastante, está vinculada con temas que nosotros tenemos que traer a la palestra, como es la cobertura, la permanencia y las trayectorias escolares. Nos dimos cuenta en medio de la pandemia, como todos lo deben saber expertos, de que ha salido lo que por años hemos hecho en diagnóstico, lo que por año hemos visto en una serie de documentos que han regido nuestro país. Sin embargo, lo que habíamos hecho necesita redireccionarse, necesita reinventarse y en algunos casos necesita sacarse de la escena. El desafío que hay con la tecnología y las nuevas modalidades no tradicionales de enseñanza, la brecha digital y de conocimiento que cruza y que ha salido a flote en esta pandemia y toda la cantidad de recursos y apoyos para el aprendizaje que se tienen que generar desde los sistemas educativos, desde los contextos escolares, desde el apoyo con la comunidad, teniendo como base la propuesta de un currículo mejorado. Y algo que no dejo de mencionar, en este estado crítico de pandemia que afecta significativamente la emergencia educativa, la atención a grupos vulnerables, que son los que el mismo sistema de por sí sin pandemia los sacaba. Ahora con pandemia los invisibilizó. Y esa es una realidad a lo que nos estamos enfrentando. Entramos en un concepto nuevo que va a cruzar toda la educación que se llama bioseguridad. Por tanto, sabemos que hay limitaciones, sin embargo, hemos convertido desde el sistema educativo, con el apoyo de todos los actores, las universidades, las fundaciones, la empresa privada, las ONG, los diferentes grupos representativos de la sociedad civil, las instituciones de gobierno, estos retos en una oportunidad. Abajo solamente les dejo para saber un poco nuestro último corte de las cifras estudiantiles. Nosotros contamos con 825,000 estudiantes del subsistema regular y no regular, 46,000 docentes, desde el sector oficial 3,100 educativos, 600
centros educativos particulares y alrededor de 127 escuelas profesionales y técnicas o institutos, 16 direcciones regionales, para ubicarnos en un contexto muy macro que para otros países es chiquito, podemos pasar. Sin embargo, para nosotros es muy relevante saber que tenemos una población dispersa, tenemos un territorio extenso y diverso y tenemos que responder a todo. ¿Podemos pasar? Correcto. Esto es sencillo. Yo no quiero entrar en el año lectivo 2020 porque precisamente en enero del año pasado me tocó hablar de los proyectos que teníamos a nivel del Ministerio de Educación, con el COPEME y los proyectos que teníamos gubernamentales. Sin embargo, esa ruta cambió. Y esto solamente es una visual de la ruta de lo que nosotros hicimos para activar el sistema educativo. Se dio la interrupción de clase en el mes de agosto. Nosotros iniciamos con el apoyo de las ONG y las diferentes fundaciones vinculadas a la educación. A los 3 días de haber suspendido clase, un proceso de capacitación intensa, nosotros establecimos un plan y una estrategia. Aquí la ven con un recorrido de 6. Y yo me siento, cuando yo revisaba el PPT ayer, decía, gracias a Dios porque pudimos estar en el punto 6. Llegamos al punto 6 en medio de desafíos y de retos. Y ahora le hablo un poquito de los porcentajes de vinculación y cobertura. Nosotros iniciamos un proyecto ambicioso, único en la región, con la empresa privada que se llama Conéctate con la Estrella. Más adelante presento. Y esto es para ubicarnos en ese tránsito que gracias también a la empresa privada y a otros sectores pudimos culminar un año lectivo en medio de los desafíos más grandes, de los dolores más grandes, de las tristezas, pero también de las innovaciones que se dan y esa capacidad, como dice el foro, de reinventar, de repensar y de proponer. Iniciamos un proceso inédito de capacitar a más de 12,000 graduandos con plataformas de universidades particulares y oficiales para poder acercar y acortar esa brecha, ese valle que se podía dar sobre quienes tenían que hacer exámenes de admisión. Instalamos una mesa intersectorial para revisar las propuestas de reactivar ese año a distancia con una serie de recursos, de programas. Activamos los recursos de un programa de alimentación escolar, iniciamos a través de un decreto el año lectivo y establecimos una serie de acompañamientos que se dan a través del COPEME, del Consejo Permanente Multisectorial, donde se elaboran una serie de protocolos y se mantiene un acompañamiento semanal sobre el proceso, estableciendo rutas, estableciendo protocolos que termina con un sistema de monitoreo y de evaluación propuesto para poder dar seguimiento a 5 metas priorizaban que afectaban trayectoria, cobertura, tecnología, seguridad de los estudiantes, que son los temas que nos preocupan en medio de esto. Nosotros continuamos y tuvimos una interrupción que se llama ETA y IOTA, donde nos saca de una sola a 9,000 estudiantes para albergues y definitivamente pierden todo lo que tenían y tenemos de nuevo que volver a retomar y hacer todas las acciones que aún el día de hoy, a pesar de que ya concluimos un año lectivo, lo transformamos en oportunidades de apoyo flexibles y los chicos aún están entregando sus asignaciones. Iniciamos una organización escolar creyendo que íbamos a tener posibilidades de estar físicamente en modalidades alternas. Sin embargo, por las indicaciones dadas por nuestras autoridades de salud, estamos haciendo los ajustes, pero las escuelas van a estar abiertas, los directores van a estar en las escuelas, los supervisores van a estar en las escuelas, los maestros alternadamente brindando ese acompañamiento, tal cual lo establece el decreto, y podemos tener esa presencia en las escuelas. Y obviamente con lo que voy a terminar es con aquella proyección de lo que hemos ganado en el aspecto tecnológico y digital. Entonces, de esta manera también yo quiero agradecer porque sé que aquí hay muchos empresarios que de forma desprendida podemos pasar, aportaron a mejorar las condiciones y hacerle frente a la pandemia solidariamente como país, podemos pasar y empáticamente. Esto es solamente para ver un poquito el comportamiento. Nosotros cuando iniciamos en el mes de julio, nosotros iniciamos, este fue el primer corte, primero nos habían reportado 200,000 estudiantes que no se vinculaban. ¿Y cuál fue la ganancia de este proceso? Que generamos una cultura de que la información, a mí no me afecta, ya eso lo superé, que digan si hay 100,000, 200,000, 46,000, pero esa data y esa
esa cultura de desarrollar indicadores y poder medir lo que está ocurriendo a través de una base científica, ya la tenemos en el sistema educativo, ya la tenemos en el Ministerio de Educación. Y con eso planificamos este año. Entonces, qué rico que ya como docente no me siento mal si dan una data, o como padre de familia, o como ministra. ¿Por qué? Porque en virtud de todas las acciones que se dan con la empresa privada y con otros sectores, nosotros al corte de diciembre reportaban que 46,000 estudiantes estaban fuera del sistema de los matriculados, o sea, no vinculados, y eso iba a incrementar nuestra deserción escolar. Sin embargo, esa cifra me reportaron el día de ayer que ha bajado significativamente, y yo voy entonces a hablarles muy coloquialmente. Me dicen, pero es que regalaron las notas. Yo le dije, no, el sistema, ahí que tengo un exministro de Educación, el sistema se convirtió en lo que tiene que ser. Tenemos un sistema muy punitivo, muy castigador. Aquí yo tengo muchos psicólogos en el evento que no da oportunidades. Establecimos sistemas de apoyo, establecimos más tiempo para entregar los trabajos. En muchos casos establecimos acompañamiento, pero también, porque no todo es así, color de rosa, nos enteramos de que miles de estudiantes, nadie se preocupó de ellos, ni los docentes, ni los directores, ni quien a nivel jerárquico tenía que preocuparse, porque sencillamente se convirtieron en un número y resulta que esto es un rostro de un niño panameño. Entonces, la ganancia en medio de esto es que ese repensar nos está llevando a crear otras posibilidades. Me lo vas pasando, acuérdate que hablo bastante de generar información. Nuestros grandes desafíos. Hablamos de currículo priorizado, hablamos de tecnología, todos los países. ¿Quién compró más computadora? A mí me mandan los gremios. Mire lo que se compró en tal lugar. Yo, ay, Dios mío, mire. Pero tenemos la gran brecha digital y conectividad, pero nos olvidamos, y eso lo consensuamos en el bloque de los países del SEXICA, que la atención psicoemocional y el aspecto social de las familias lo habíamos descuidado. Por tanto, lo estamos fortaleciendo este año. Y cuando yo pongo, ya sabemos el tema de la brecha digital y la conectividad, lo explicamos en otra. Cuando yo pongo poblaciones vulnerables y ven una flechita, no es para señalar la barquita. Esas son las áreas donde no llegó la tecnología, donde las guías llegaron una sola vez al mes, donde no se pudo apoyar a los estudiantes como se debía. Pero aquí fue donde nosotros tuvimos la pérdida de estudiantes. 46,700 estudiantes, y yo tengo que ser responsable con esto, al corte del 20 de noviembre. Nosotros estamos ahora mismo en un cruce de data porque resulta que tenemos 4 sistemas de información no articulados, no hay interfase. El oficial de estadística me habla de 46,000, el sistema de administración de notas me habla de 9,000, pero es una pérdida porque había oportunidad de generar espacios para que esto no ocurriera. Podemos pasar. Esto lo puedes pasar, es la estrategia de apoyo socioemocional que se desarrolla aún estando a distancia, y una vez abiertas las escuelas en el mes de octubre. Recuerden que tuvimos espacios totalmente cerrados. Aquí podemos ver el apoyo de las universidades. 12 universidades nos capacitaron a más de 10,082 estudiantes graduandos para poderlos ayudar a nivelar y a recuperar, sobre todo en las áreas científicas, tecnológicas y las áreas comerciales. Esto es inédito. Y ahora yo les voy a decir, este proyecto fue una donación, una contribución de las universidades y la empresa privada de más de 8 millones de dólares, que en este momento ni el Ministerio de Educación ni el país tenía para hacerle frente. Entonces yo creo que hemos llevado a cabo, como quien dice, cuando nos vuelva a medir la UNESCO, SODS 17 de las Alianzas para el Desarrollo se concretó en esta pandemia en el sector educativo para empujar SODS 4. Podemos pasar rapidito porque esta es una información que está, aquí está como quien digo yo la cerecita del pastel. Nosotros no teníamos en el mes de abril cómo arrancamos, guías, y aquí está el exministro, impreso, tableta, radio, y nosotros hicimos una alianza histórica de la región con las televisoras y las radioemisoras. Esa alianza pudo generar más de 2,900 horas aire de transmisión, más de 3,000 horas de producción y edición
gratuita y pudo mantener conectados a más de 400.000 estudiantes. Estamos haciendo un estudio de estos especializados para ver el impacto de las horas, del uso de la frecuencia, porque sabemos que los indicadores de calidad los vamos a ver cuando apliquemos nuestras pruebas y cuando nosotros al inicio de año hagamos una prueba diagnóstica a toda la población. Sabemos que no va a ser igual que esta niña que vemos aquí de la comarca Gunayala, a lo mejor no tuvo las mismas posibilidades del que se pudo conectar con un Google Classroom, pero era la única manera de llegar a ella. Entonces, entender de que me encanta este título que ya lo usé esta mañana en una reunión que tenía, de que tenemos que repensar para poder avanzar y reinventar, porque nosotros en marzo, cuando comenzamos el año, esto no era parte de nuestros planes. Entonces, y me dicen, ¿y usted no cree que eso es miseria humana? Bueno, miseria humana hubiera sido si la niña no se quedó todo el tiempo jugando o haciendo otras cosas, o trabajando o expuesta a otras situaciones. Podemos pasar. Entonces, esta alianza con la empresa privada fue una alianza valorada, reconocida. Tengo 2 ministras de la región que quieren saber, pero fue un desprendimiento de la empresa privada y del sector productivo del país. Y como yo sé que aquí están, hicimos un reconocimiento, entregamos unos pergaminos, pero cada vez que podemos reconocerlo, porque no teníamos las capacidades para hacerlo. Entonces, esto es importante. Nosotros generamos, y puedes pasar, 168 contenidos con nuestros docentes, colgados en el portal educativo, y se entregaron más de 3 millones de reproducción de guías. Logramos a nivel del país establecer también con las telefónicas, con la empresa privada, un plan educativo solidario que libera la data y obviamente bajo algunos parámetros de capacidades de teléfono, de conectividad, a más de 47.000 estudiantes con 4 telefónicas, y que eso se mantiene. Nosotros, sin tener los recursos, entregamos más de 25.000 equipos tecnológicos prestados, y nuestra pirámide inició de los graduandos hacia abajo, aunque sabemos que la mejor inversión es en primera infancia, pero teníamos chicos graduandos que necesitaban por lo menos equiparar las posibilidades de completar las asignaturas del plan de estudio. Además, tuvimos otras plataformas que se le dieron las opciones a los docentes como innovaciones educativas de usar. Nosotros tuvimos 5.7 millones de descargas de guías del portal educativo, cuando por mes eran 200 o 300. Nosotros generamos el 97% de los docentes con correos electrónicos e interactuando en la plataforma Teams, que es la plataforma oficial. Podemos pasar del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros ya estamos entrando en un proceso donde recogemos data, donde nos medimos, donde paramos, donde tomamos decisiones. ¿Qué tenemos para este año? Nosotros trabajamos un currículo priorizado que sabemos que no es corta y pon, ¿no? Voy a hablar como maestra. Es un currículo que evalúa los esenciales básicos para los contenidos y las competencias que requieres para el grado siguiente. Y nosotros generamos una cantidad de material. Que un error de la ortografía. Quiero decirles que en un libro la bandera salió con la estrella al revés, y ustedes se imaginan, ¿no? Todo lo que eso ocasionó. Fue parte del apresuramiento de tener los materiales. Nosotros no teníamos más nada que entregar. Nosotros tenemos el 52% de cobertura de las escuelas con internet y el 56% del espectro de la conectividad en el país. Entonces, por más que compráramos computadoras, eso no iba a poder ser posible. O sea, nosotros hicimos ya el ajuste del contenido del currículo priorizado, que ya lo anunció también Guatemala y lo están anunciando, porque nosotros hemos cruzado un plan de acción de la región y nos estamos enriqueciendo. A mí me encantó las recomendaciones que me dieron en Costa Rica para poder organizar las competencias del currículo. México nos apoyó con todo el material para los estudiantes con discapacidad y aprender en casa, que es uno de los grupos vulnerables. Colombia con el Plan Nacional de Lectura. Chile nos acaba de prestar hace 2 meses los materiales para adecuar todo el contenido de español. Y entendimos que no es que nos vamos a poner tristes, ojalá lo hubiéramos hecho, pero no teníamos tiempo. Y pudimos entender que esas alianzas regionales
también nos ayudan para crecer. Ah, pero a nosotros nos están llamando ya de otros países para saber qué pasa, cómo hicimos las alianzas de las telefónicas, cómo fue que hicimos posible las teleclases si ustedes no tienen producción ni televisión educativa. Sin embargo, es ese ganar, ganar que se da en este proceso y que muy humildemente tenemos que aceptar cuando necesitamos apoyo de expertos, de entes externos para poder. Yo voy nada más a terminar esta filmina. Ahí dice, Programa de Mejoramiento Integral de los Aprendizajes. Nosotros en diciembre del 2019, muy preocupados, habíamos dicho que algo había que hacer para la recuperación académica. Lo que no lograste en un año y tienes una nota de aplazado, no la puedes recuperar en 2 semanas. Nosotros habíamos propuesto y ya iniciamos el Programa de Mejoramiento Integral de los Aprendizajes, que implica establecer, como les decía, un sistema de apoyo continuo a ese chico que está estableciendo una alerta. Hay 4 países de la región que ya tienen una plataforma tecnológica que a través de los datos que llena el maestro, y esto va a ser progresivo, me dice, la estudiante Noemí tiene 7 días de faltar, la estudiante Noemí está marcando que tiene notas bajas, o la estudiante Noemí, entonces nosotros vamos a establecer un sistema de alerta desde la comunidad educativa y tecnológicamente, porque es lo que están haciendo los otros países y es lo que nos faltaba. ¿Para qué? Para garantizar nuestras trayectorias educativas. Tenemos el 90% de la población que culmina de sexto grado, el 64% premedia y el 52% media. O sea, la inversión que se hace con un niño desde los primeros grados la tenemos que garantizar. Tenemos el programa de recuperación que lo vamos a llevar todo el año y tenemos un programa de aprendizaje acelerado y obviamente he tenido mis cuestionamientos. Eso se usa en jóvenes y adultos para poder equiparar esas brechas que tuviste fuera un tiempo del sistema, pero no nos parece justo y eso está pasando en todos los países, que los chicos que no pudieron estar por causa del COVID, por el motivo que sea, tenemos niños que están en albergues que perdieron papá y mamá en las comarcas con el ETA y el IOTA, son 5 niños, diferentes familias. Tenemos que hacer esa equiparación para recuperar y eso está metodológico y científicamente probado. Vamos a un pilotaje porque todo lo estamos midiendo. Nosotros tenemos una red de retención y reinserción escolar que ya nos los pidieron 2 países de la región. Entonces estamos en ese contribuir y en ese feedback de lo que vamos a hacer. Nosotros seguimos con un proyecto grande de la promoción de las STEAM, que además de todo lo que implica la robótica es esa capacidad de llevar al estudiante al pensamiento analítico, crítico, toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos un indicador que se llama PISA, que nos dijo cómo están los estudiantes de 15 años en relación a esa capacidad de tomar decisiones, de resolución de problemas y de juicio crítico y análisis. ¿Por qué estamos llevando el plan de lectura? Porque ya hay un reporte en nuestras pruebas Crecer que los estudiantes de tercer grado, 6 de cada 10 tienen comprensión lectora y en la comarca 8 de cada 10. Significa que tenemos que fortalecer, porque si no hay comprensión lectora no se pueden generar los aprendizajes, podemos pasar en otras asignaturas. Con esto arrancamos el 2021 a distancia, lo teníamos semipresencial, pero estamos haciendo los ajustes para poder que aunque sea en casa, aunque sea yendo a tutoriales en la escuela, aunque sea en pilotaje, lo podamos hacer. Rapidito, contextualizamos por primera vez después de hace más de 10 años todos los contenidos de primero a tercero de los pueblos originarios. No se hace traducción de lengua, sino que se contextualiza el valor a la tierra madre, el valor a las tradiciones, el respeto a todo el entorno y todo lo que implica la contextualización. Vamos a seguirlo haciendo porque iniciamos este año. Ya está en avance. Nosotros como parte inicial, la Universidad de Pueblos Originarios en Llano Tugrí, que fue un compromiso del presidente en el segundo gira de trabajo comunitario. Todos los proyectos de primera infancia por la baja cobertura que tenemos en áreas urbanas y rurales del 60% y en áreas indígenas del 20% si acaso. Entonces, ya tenemos diseñada la estrategia para ir progresivamente en conjunto con el MIDES mejorando esta situación. Mejoramiento de las condiciones de agua, 1.200 escuelas con bajo suministro de agua. Ya iniciamos un proyecto ¿con quién?
conjuntas comunales, porque necesitamos empoderar a los territorios. Si no los empoderamos, esto va a ser la lista del deseo, esté yo, esté quien esté, y estamos ya en ese proceso bien avanzado de poder generar los suministros y dotar a 172 escuelas que nunca tuvieron agua de agua. ¿Por qué? Porque estamos en un momento que la escuela que no tiene agua tiene que mantenerse cerrada por todos los temas. Continuamos entregando a los estudiantes en las escuelas para consumir en casa el paquete de Estudiar Sin Hambre que habíamos adelantado, un 70% del pilotaje, pero no vamos a hacer. Y este flujograma que ven es la ganancia que hemos tenido en bioseguridad, que la ley nos mandata desde el año 2013 a decir que las escuelas tienen que tener los planes de seguridad escolar, que las escuelas tienen que contar con planes de desalojo. Ahora esto ya es una realidad y nosotros hemos elaborado 4 documentos. Uno de ellos ha sido utilizado por 2 países de Sudamérica para poder establecer sus protocolos de bioseguridad. A la fecha tenemos el 80% de las escuelas con sus protocolos de bioseguridad y hemos dejado los parámetros y usted se contextualiza, porque posiblemente en una escuela de 4.000 estudiantes jamás va a ser posible tomar la temperatura por lo menos al 50% de la población. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dar los lineamientos con los actores, pero contextualizar, dejarlos que ellos contextualicen y mejoren sus propuestas. Podemos pasar, ya estamos acabando 2021. Nosotros tenemos un proyecto insigne, innovador, que nada de esto va a ser posible en 5 años si nosotros no mejoramos la formación docente. Nosotros sabemos que por años hemos invertido en acciones de capacitación, pero dentro de una de las tareas principales del diálogo Compromiso por la Educación queda de que es urgente que las universidades revisen los planes de estudio y la currícula de la formación docente. Nosotros tenemos un proyecto que ya inició y terminó la fase de consultoría con empresas internacionales dedicadas a hacer este proceso de identificar oportunidades, retos y marcar la ruta para poder nosotros iniciar con la escuela normal Juan Demóstenes Arosemena, que forma la mayor cantidad de docentes que van a las comarcas. Pero mi docente de esta nueva generación tiene que tener competencias, no solo digitales, del entorno. Estamos en una revolución industrial 4.0, o sea, estamos ante muchos cambios. Ahora el componente de bioseguridad va a ser parte de una currícula, el componente de la diversidad, el componente de la inclusión. Entonces, no tener esas currículas tan extensas, sino más bien profundas, y este es uno de los proyectos que sí va de una manera significativa en esa línea que ustedes han puesto en el evento, de que sí hay que reinventarse para avanzar. Si nosotros no mejoramos la transformación docente, invertiremos el presupuesto del canal en educación y nosotros vamos a seguir teniendo lo mismo. Seguimos. Ya estoy acabando. El tema de las escuelas con internet. Ese es un desafío. Nosotros tenemos el 58% de las escuelas y me dicen, pero si las vas a tener cerradas, pero quiero decirles, vi a niños en Villa del Rosario, vi a niños en Atoyamí, vi a niños en Canquintú, vi a niños en Darién. Me mandaron unas fotos y ahí decidimos abrir las escuelas pegados a la cerca con sus teléfonos. Ustedes vieron esas fotos, recorrieron Panamá, otra niña por allá en una loma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantener las escuelas abiertas y ya en año de pandemia nosotros instalamos en 189 escuelas internet satelital. Estamos migrando de microondas a satelital y satelital a fibra óptica para generar mejores posibilidades y por eso necesitamos tener las escuelas abiertas. ¿Hay en Unión de Azuero? No hay internet. No hay porque la comunidad no tiene. Sin embargo, la escuela se abrió y los niños podían estar en su teleclase, porque ese niño no tiene, no televisión, la televisión se consigue, ese niño no tiene luz ni tiene agua en esa casa. Entonces yo les decía a los directores, llevamos una semana con directores y supervisores de escuela, que además de ser ese buen padre de familia, como dice la ley, es el eje, es el líder de que esa garantía de ese proceso y de ese derecho de ese niño se pueda lograr en medio de una educación a distancia. De ahí que nosotros tenemos que generar otros procesos, siguiendo redireccionándonos, reinventándonos y sobre todo repensando lo que tenemos que hacer para poder tener conectado a los estudiantes y garantizar los aprendizajes. Quiero decirles, podemos pasar en marzo de este año a través de plataformas digitales
y ay, esto se corrió ahora les explico, y a través de documentos impresos, nosotros vamos a hacer un diagnóstico de evaluación de los aprendizajes integral, un solo documento con las asignaturas básicas para primaria, premedia y media. Los estudiantes de Telebásica recibieron desde el año 2003 los documentos, sus guías de trabajo en casa actualizados. Aprovechamos y las actualizamos. ¿Qué nos dimos cuenta con esto? Que habían más de 80 escuelas multigrado que ya la podíamos elevar de categoría unigrado y estamos en ese proceso. O sea, esto nos ayudó a ver así, en una forma muy abrupta, que teníamos que tomar decisiones en muchos elementos. Ustedes saben que nosotros podemos pasarlo porque está desconfigurada, una plataforma multimodal que inicia con un bachillerato en ciencias y que termina con los objetos virtuales de aprendizaje de los 16 de los 18 bachilleratos que se ofrecen en Panamá y de la cual hemos tenido una interacción de los estudiantes graduandos de más del 60%. ¿Por qué? Porque hay otros graduandos que no tienen acceso a tecnología ni internet. Entonces, para nosotros esto es rico, porque ¿quiénes lo hicieron? Ahí tenemos la foto de algunos docentes, tecnopedagogos panameños que han contribuido desde la gestión de la IG a tener una plataforma multimodal sostenida sobre el módulo, sobre ese gestor de aprendizaje y sobre ese gestor de plataforma tecnológica. Pasamos, que ya termino. Ahí están los próximos pasos. Nosotros queremos llevar el proyecto de la plataforma, así como la tienen otros países, a poder cubrir por lo menos hasta séptimo grado, cubrir la educación premedia y media, y de seguir desarrollando hasta 2.000 objetos virtuales de aprendizaje con el currículo priorizado, que seguramente lo estaremos usando 1 o 2 años más. Seguimos. Bien, desafíos educativos, y con esto termino. Hemos hablado de todos estos problemas y de las propuestas que hay, algunas muy innovadoras, otras mejoradas y otras en proceso. Pero la propuesta de nosotros es presentar un marco regulador de políticas públicas, y ya nos hemos sentado, tenemos una mesa de conocedores, de expertos, de entes externos. COPEME proporciona un sistema de monitoreo de políticas públicas de las 5 metas priorizadas. ¿Y qué decidimos? Sentarnos con la Comisión de Educación y decirles, si no desarrollamos un marco regulador en virtud de todo lo que se necesita para no tener que estar emparchando la ley, porque lo que voy a decirles no está en la ley. Uno, tener definida una política de equidad digital que no solo es entregar computadoras ni colocar internet, es la competencia del docente, es la capacidad de la familia, es el seguimiento, es el monitoreo, es la evaluación y es todo lo que me pueda medir yo a través de las plataformas tecnológicas. 2, una política de trayectorias educativas. Nuestra Constitución y Ley Orgánica habla que la educación es obligatoria hasta 9º grado, hasta premedia, que se llamaba, ahora es básica general. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contener la caída de cobertura si no mejoramos toda la articulación entre niveles y entre grados? Y sobre todo, hacer obligatorio 14 años de escolaridad, incluyendo los 2 años de educación inicial, si tenemos una nueva política de primera infancia. 3, políticas de modalidades flexibles, y ahí es donde entramos. Ya nosotros estamos normando por resueltos y decretos, pero nosotros tenemos que dar la posibilidad en medio de lo que va a vivir el mundo y que ya cambió, y le llamemos nueva normalidad o nueva rutina, normando. Nosotros estamos normando educación a distancia, educación semipresencial, esa es la idea. Homeschool, tenemos cantidad de talento panameño, que no está mal, pero se fueron a escuelas internacionales porque los niños necesitaban otras formas de aprender. Escuelas virtuales, las escuelas internacionales que no están reconocidas por el Ministerio de Educación. Y nosotros ya tenemos una escuela internacional dentro del sector oficial, que es Panamá para el Futuro, y que ya tenemos una de las docentes avalada por el IB internacional. ¿Qué nosotros queremos tener como política pública? Un plan nacional de servicios básicos. No se construye una escuela si no le tienes el agua,
la luz, aunque sea con un panel solar, o la electrificación rural, y no le tienes el internet. Porque ustedes saben la historia de las escuelas rancho, que si eran 800, y seguimos con las 800 aulas rancho y las 300 escuelas rancho, y que no hay manera, por lo complejo del territorio, de mejorar eso. Queremos también desarrollar las políticas para la promoción de las STEAM, sobre todo vinculadas a la equidad de género. Entonces nosotros tenemos un reto bien grande para poder que todo esto que le hemos hablado, esa nueva oportunidad de repensar la educación y de reinventar, se conjugue con un marco regulador de política pública que no dependa de una administración ni de un equipo de ministros, sino que es lo que requiere al país, y para lo cual, obviamente, ustedes como sector productivo van a ser parte, me imagino, de ese rico debate que se debe dar y en la cual nosotros haremos las consultas previas, porque lo que queremos es de todo esto que ha ocurrido durante los 10 meses anteriores, nosotros empezar a ir dando esa directriz para poder avanzar. Entonces, de esta manera yo les doy las gracias a todos y una vez más agradecer el apoyo del sector productivo en el desarrollo de la educación de nuestro país, no solo antes, sino ahora en los momentos más críticos que hemos vivido de recursos, de incertidumbre y de muchas dudas en virtud del COVID. Muchas gracias. Gracias a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Esperamos seguir avanzando en servicios básicos, en conectividad y poder así alcanzar cada vez más estudiantes.